Josué capítulo 6. La semana pasada estuvimos estudiando con el pastor Josué capítulo 5 y termina el capítulo con un encuentro de Josué con un hombre que no se nos dice su nombre, pero sabemos quién es. Y es Jesús, algunos le dicen una cristofanía, una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento, una revelación de Jesús. Y Jesús se aparece como el príncipe de los ejércitos. Y Josué está delante de la tierra prometida y Jesús se aparece y le dice, yo voy a ir delante de ti. Y le da ánimo a Josué y Josué tiene este encuentro con Jesús. Y ahora están enfrente de la tierra prometida después de todo esto. Y llevan 40 años esperando esa tierra. ¿Cuánto tiempo has esperado por una promesa de Dios en tu vida? ¿Cuántos años? Este pueblo tiene 40 años que salió de Egipto. Han pasado generación tras generación esperando ver las promesas de Dios. Si te acuerdas, hace 38 años el pueblo estuvo delante de la tierra prometida y el pueblo decidió no creerle a Dios, decidió rebelarse en contra de Dios, decidió no tomar la tierra prometida y entonces tuvieron que vagar 38 años más en el desierto. Pero hoy hay una buena noticia porque hoy vamos a entrar junto con el pueblo a la tierra prometida. Hoy por fin, después de estar estudiando el Antiguo Testamento y ver este pueblo en el desierto, hoy por fin van a entrar a la tierra prometida. Hoy por fin van a ver las promesas de Dios en su vida. Hoy están frente a todo lo que Dios quiere darles. Solamente tienen que hacer bien las cosas y tienen que obedecer. Y van a empezar entonces su camino hacia la victoria. Ellos pueden estar seguros de que van a pasar porque Jesús los va a meter a la tierra prometida. Y algo que pasó en el Antiguo Testamento y con Moisés es que Moisés, siendo el mayor representante de la ley nunca pudo meterlos a la tierra prometida. Pero Jesús, y a través de su sacrificio, nos mete a todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Y es lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 6, cómo por fin las promesas que han esperado están delante de ellos y van a entrar. Solo tienen que poner mucha atención a lo que Dios quiere decirles. Entonces mira, capítulo 6, versículo 1, vamos con el pueblo. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, con 3 candados. Así te la sabes. Jericó estaba cerrada y bien cerrada. O sea, nos da y es explícito. O sea, estaban encuartelados. Nadie salía, nadie entraba, estaba bien cerrada, dice, a causa de los hijos de Israel. Lo que vamos a ver es que Jericó, aunque es una ciudad pequeña, Jericó era la ciudad más difícil de conquistar de todo Canaán. Jericó solo es una ciudad de toda la tierra de Canaán que van a conquistar, pero Jericó es la más difícil por sus grandes muros. Pero Dios los lleva ahí y van a empezar en Jericó la más difícil. Si tú decidieras escoger en qué ciudad quieres empezar a conquistar, te vas primero por la más sencilla, luego vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo, pero Dios dice no, o sea, para que vean que no es por ustedes y que yo voy a hacer toda la obra, vamos a empezar por Jericó, la más difícil, que está cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Ahora, muchas veces, cuando vemos que las cosas son tan difíciles en nuestra vida, nos agüitamos y pensamos, esto es imposible. Seguramente el pueblo en otra ocasión hubiera caído en los mismos errores del pasado, de decir, esto es imposible, no vamos a poder, o sea, está todo cerrado, están encuartelados, los muros son muy altos, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero Dios ha estado trabajando con ellos y Josué ha tenido un encuentro con Jesús y Dios le ha dicho a Josué que Él los va a meter en la tierra prometida. Muchas veces como cristianos somos como este pueblo de Israel que salimos de Egipto, de la esclavitud, y Dios nos ha salvado y hemos salido de esta vida que vivíamos en la carne y empezamos a caminar en el desierto. Muchos
pasan su vida caminando en el desierto y mueren ahí sin ver las promesas de Dios en su vida. Pero muchos cristianos están caminando y dicen, ¿cómo voy a vivir esa vida abundante y en el Espíritu que Jesús promete para mí? ¿Cómo voy a cambiar? Si bien Jesús nos ha libertado del pecado totalmente y de la carne, y somos libres por Él y ya no somos esclavos, Dios tiene las promesas en su palabra de la vida que tiene para nosotros, una vida plena en Él. Una vida caminando en santidad, una vida donde podemos disfrutar de Él, de cada cosa, de sus promesas. Pero muchas veces lo que vemos es que la gente lo ve tan difícil y no disfruta de esta vida que Dios promete. Y se quedan en el desierto o simplemente se rinden porque ven que está muy difícil, que es casi imposible. Y este pueblo está ahí frente a las promesas de Dios. Ya no son esclavos, están caminando en el desierto, ven estos muros grandes, pero Dios ya les dijo que los va a meter. Y tienes que recordar en tu vida eso. Si Dios ya te sacó de Egipto, si Dios ya te sacó de esa vida de esclavitud del pecado, hoy puedes vivir para Él en sus promesas, caminando en rectitud con Él. Tu vida puede cambiar totalmente. Puedes vivir bien, disfrutando de lo que Él tiene para ti. Entonces, versículo 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y están encuartelados. Y versículo 2, y esto es muy importante, el versículo 2 dice, mas Jehová dijo a Josué. Entonces está frente a la tierra prometida, es imposible, es súper difícil lo que tienen que hacer, pero Jehová le dijo a Josué. Es importante que cuando estás delante de las promesas de Dios, lo escuches claramente. Que puedas estar escuchando su voz y puedas escuchar la instrucción que Dios quiere decirte. Muchas veces nos perdemos de vivir las promesas de Dios en nuestra vida porque no le escuchamos, porque no escuchamos su instrucción. Y versículo 2, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esta palabra que Dios le está diciendo, sabes, Josué, tienes que caminar hacia la victoria, porque yo ya he entregado, este verbo está en pasado. Jesús ya hizo eso por nosotros. Él en la cruz del Calvario nos ha entregado esta nueva vida para que disfrutemos de sus promesas. Es algo que ya pasó. Es algo que ya está hecho, que ya está consumado. Y Dios le recuerda a Josué esto. Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Es un momento cuando estás enfrente de las promesas de Dios para estar pendiente de lo que Dios quiere decirte. Tienes que prestar oído a Él, tienes que escuchar su voz claramente, tienes que buscar que Él te diga lo que tienes que hacer. Este momento no es un momento para confiar en ti, en lo que tú puedes hacer en esta batalla o lo que tienes enfrente. Es un momento para poner toda tu confianza en lo que Dios dice en su palabra y que Él ya ha hecho esto. Solo tienes que obedecer y caminar y confiar en lo que Dios te ha dicho. Lo que Dios le está diciendo aquí a Josué es esto. Josué, yo ya tengo esto para ti. Y si tienes hijos o sobrinos, y cuando estaban aprendiendo a caminar, no sé si hiciste eso alguna vez, le comprabas un dulce o un regalo o una paleta, y el niño apenas estaba empezando a caminar, y te ponías a 2 pasos de él y le dices, esta paleta ya es para ti, solo ven por ella. Y lo que hacías era que el niño, por la paleta, diera sus primeros pasos y tomara lo que ya era para él. Ahora, si este niño caminaba y le quitabas el dulce, eras muy mal padre o muy mal tío. Pero Dios es así. Nos está diciendo, esto ya es para ti. Esto yo ya te lo he entregado, solo ven por él. Y como un niño, Dios nos está pidiendo que caminemos hacia lo que Él tiene para nosotros, que ya es de nosotros, que ya nos ha entregado. Versículo 3, Dios les va a decir
exactamente el plan que tienen que hacer. Dios va a ser específico en esto, les va a decir exactamente paso por paso lo que tienen que hacer. A veces quisiéramos hacer las cosas a nuestras fuerzas, a nuestra manera, y no queremos escuchar lo que Dios quiere hacer paso por paso. Quisiéramos brincarnos de paso en paso, quisiéramos que todo fuera rápido, pero Dios le va a dar un plan específico para la victoria a Josué. Y Dios tiene un plan específico en su palabra para la victoria en cada prueba en nuestra vida. Solamente tenemos que poner atención, escuchar y seguirlo al pie de la letra. Y funciona. Versículo 3. Les dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 7 días. Durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Dios le está diciendo y le está detallando el plan a Josué. Esto es lo que tienes que hacer. Ahora, este plan militarmente es una locura. Para alguien, si hay alguien aquí que es militar o es soldado, dices, esto ni siquiera tiene lógica. O sea, lo que vamos a hacer es rodear la tierra con hombres de guerra y vamos a darle vueltas a Jericó durante 6 días, y mientras los sacerdotes van a estar tocando bocinas delante del arca, y el 7º día entonces vamos a dar 7 vueltas, y humanamente este plan puede ser que no tenga ningún sentido. ¿Por qué tantas vueltas? ¿Los querían marear acaso a los de Jericó? ¿Por qué vueltas? ¿Por qué el sonido de bocinas? ¿Por qué todo esto? Pero debemos de tener cuidado cuando Dios nos dice algo y quieres encontrarle toda la lógica a lo que Dios te dice. Dios no te está pidiendo que entiendas el plan perfectamente. Te está pidiendo que lo hagas. Nuestro problema es que a veces queremos razonar con Dios y queremos que el plan tenga sentido para nosotros, pero Dios lo que está pidiendo de nosotros no es entender el plan. ¿Quién sabe más? Y a veces queremos discutir con Dios diciendo, ok, Dios, tu plan no me parece tan bueno. ¿Cómo tantas vueltas? Si tan solo buscáramos razonar y pelear menos con Dios y obedecerlo más, nuestra vida sería de victoria en victoria, como la Biblia enseña. Los métodos de Dios no son como los nuestros. Sus pensamientos son más altos que los míos. Cuando Dios habla con Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando creé todo? Para que empieces a discutir conmigo. ¿Dónde estabas? A veces no queremos seguir el plan de Dios porque no confiamos lo suficientemente en Él. Y Dios le da este plan a Josué, que militarmente no tenía sentido, que no era una estrategia tan brillante tal vez humanamente. Pero lo importante aquí es obedecer aunque no tenga sentido para ti. Y confiar en que Dios lo que quiere es lo mejor para ti y obedecer. Es importante para caminar una vida en victoria hacer las cosas a la manera de Dios. Pero para eso se necesita fe. Se necesita poner toda tu confianza en Dios y quitarla de ti. Y decir, no quiero meter la mano en esto, Señor. Aquí está mi confianza en lo que tú quieras hacer. Y es lo que va a necesitar hacer Josué y todo el pueblo.
No intentar razonar el plan, no intentar ver, a ver, ¿por qué Dios quiere hacerlo de esta manera? Simplemente poner toda su confianza en lo que Dios quiere hacer. Eclesiastés habla de que nosotros no podemos entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. No te la acabas. No podemos entender todo lo que Dios ha hecho, que lo ha hecho hermoso en su tiempo. No nos alcanza para entender todo lo que Dios hace. Entonces, a veces cuando Dios te pida algo, en vez de estar tratando de razonarlo y ver si tú podrías hacerlo mejor, lo mejor es confiar en Él y descansar en que Él quiere lo mejor para ti y que su plan y a su manera no falla. Lo que está haciendo Dios con Josué es instruirle el plan que tiene que hacer. Este plan yo creo que Dios lo da así para cuando ellos obtengan la victoria y la gente les pregunte cómo le hicieron para derrotar a Jericó, ellos van a decir, pues mira, Dios me dijo que diera vueltas y vueltas y vueltas. No tengo idea. Si pasó, es solo porque Dios hizo la obra y yo no tuve nada que ver. Yo lo único que hice fue dar vueltas y obedecer. Y ahí está Josué recibiendo este plan. Ahora, imagina a Josué siendo el capitán del ejército y escuchando este plan y pensando, ¿cómo le voy a decir al ejército este plan? O sea, se van a reír de mí. Van a decir, ¿qué plan es este, Josué? No tiene sentido. ¿Cómo se supone que vamos a ganar la guerra dando vueltas? Pero acuérdate, Josué ya tuvo un encuentro con Jesús. Josué ya ha recibido todo lo que necesita. En Josué capítulo 1, Dios le dio todo lo que necesitaba para la victoria. Confiar en Él, su palabra, saber que Dios está ahí con Él, que no lo va a dejar, que lo va a tomar de su mano y que lo va a meter a la tierra prometida. Josué está lleno de confianza porque Dios ha tratado y una y otra vez y le ha dejado claro que Él no le va a fallar. En todo este plan, Dios lo que quiere es engrandecer su poder. Quiere que vean y que todo el mundo hable, y al final del capítulo eso es, que todo el mundo hable de este Dios que metió a su pueblo a su manera y va a quedar claro que solo fue por Él. Versículo 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Es la estrategia de Dios, no la mía. Versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Algo muy importante que hace Josué es que después de recibir la instrucción, inmediatamente pone esto por obra. Él no duda de lo que Dios le ha dicho. Él camina hacia adelante y entonces da las instrucciones que Dios le dio. Muchas personas se quedan sin probar las promesas de Dios en su vida. Porque cuando Dios les dice algo, dudan, hay incredulidad en su corazón y no las ponen por obra. ¿Qué cosas Dios ya te ha pedido que hagas y no las has puesto por obra? Posiblemente tu vida no has probado la victoria en lo que estás pasando porque sigues dudando del plan de Dios y no estás poniendo toda tu confianza en Él y no estás poniéndolo por obra. Josué pone en práctica todo esto, entonces va con los sacerdotes y les dice en el versículo 6, llevad el arca del pacto. Esto es importante porque normalmente en la batalla ellos no llevaban el arca del pacto. Pero lo que vamos a ver recurrentemente en el capítulo es que una y otra vez aparece el arca del pacto.
El arca del pacto ya también apareció cuando cruzaron el río Jordán, ¿te acuerdas? Y va a ser algo importante. El arca del pacto lo que representa es la presencia y la gloria de Dios con ellos. Y de aquí en adelante el arca del pacto lo que va a representar es que Dios está en medio de ellos. Y cuando duden y cuando tengan temor, van a recordar, Dios está aquí en medio de nosotros. Entonces les pide esto a los sacerdotes, que lleven el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Versículo 7. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Versículo 8. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. La pronta obediencia de Josué refleja la plena confianza que tiene en Dios. No espera, sino que en ese mismo momento pone en marcha el plan de Dios y empieza a hacer las cosas a la manera de Dios. Si tan solo viviéramos así más nuestra vida, haciendo las cosas a la manera de Dios, esperando en Él, confiando en Él, veríamos esta vida de victoria en victoria. Versículo 9, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Algo importante en el plan era esto. Ellos, mientras estuvieran dando vueltas a la ciudad, no tenían que decir ni una sola palabra. Tenían solamente que escuchar el sonido de las bocinas y no decir nada. Guardar silencio. ¿Te imaginas guardar silencio durante 7 días? Dices, híjole, qué bueno que no estaba yo ahí porque ya hubiéramos perdido. Hace un tiempo estuve en un tratamiento de la garganta, y muchos se acuerdan, y estuve 2 semanas sin decir una sola palabra. Tenía un pizarrón mágico de estos que se borra rápido, y ahí escribía si querías hablar conmigo. Entonces tenías que esperarme a que escribiera, y luego tengo una letra horrible, entonces tenía que borrar y volver a escribir para que me entendieras. Pero algo que pude aprender en esas 2 semanas sin hablar, que también fueron 2 semanas donde no tomé nada de café, y eso fue lo más difícil, yo creo, es que mientras guardas silencio, tienes un oído más presto para escuchar a Dios. A veces es bueno simplemente guardar silencio durante un tiempo y esperar y estar atento a la voz de Dios. Mientras ellos van a ir caminando sin hablar y decir nada, van a ir escuchando los cuernos sonando, como si eso fuera la voz de Dios que está amenazando a ese pueblo, a Jericó, pero también proclamando la guerra y proclamando que Dios está ahí con ellos y que Dios va a hacer la obra. Mientras van caminando, no dicen nada, pero van recordando las promesas de Dios en su vida. Y van viendo, ahora estamos enfrente de las promesas. Estamos enfrente de la tierra que Dios nos ha prometido. Y Dios va a usar este silencio para recordarles, para hablarles. Y lo único que tenían que hacer entonces era, al final, el último día, después de dar las 7 vueltas, iban a gritar fuertemente. E iban a entrar a la tierra prometida. Versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Entonces ponen el plan en acción. Escuchan a Dios. Dios les da el plan específico. Josué lo pone en marcha y empieza este plan.
Ellos empiezan a obedecer a Dios aunque no entiendan. Aunque no entiendan completamente el plan, están ahí y empiezan el primer día, hacen lo que Dios les pidió y no ven ni un solo resultado. El pueblo en esta prueba tuvo que ser valiente, tuvo que ser paciente y tuvo que ser obediente. Ellos están caminando alrededor y están dando la primera vuelta. Y acuérdate que Jericó está cerrada, bien cerrada. Y seguramente los del pueblo de Jericó están viendo lo que está pasando con el pueblo de Israel y dicen, ¿qué hacen estos locos dando vueltas? ¿Cómo piensan que van a derrotarnos de esta manera? Pero ellos empiezan bien, obedeciendo a Dios en lo que Él les ha pedido. No caigamos en la trampa de esperar ver resultados rápidamente. Simplemente si Dios ya te ha pedido algo, empieza obedeciendo. Y ten paciencia, y sé valiente, y sé obediente, y espera. Ellos dan la primera vuelta, no pasa nada, pero siguen esperando y obedeciendo. Versículo 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y te das cuenta, no es nada nuevo durante 7 días. Es hacer las mismas cosas. Un día tras otro día, un día tras otro día, no hay nada nuevo. Ellos tienen que seguir confiando en la palabra de Dios aunque no vean nada nuevo. Empiezan a caminar y entonces Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca, lo mismo que hicieron el día anterior. Pero Dios va en medio de ellos. Y algo que podemos ver en nuestro caminar diario con Dios es que Dios siempre nos pide las mismas cosas. Que las hagamos día tras día. Obedecer a Dios, caminar leyendo su palabra, estar confiando en Él, son las mismas cosas, no es nada nuevo. Pero si obedecemos y permanecemos y perseveramos y confiamos en Dios, Dios va a cumplir su propósito en nosotros. ¿En qué cosas que Dios te ha pedido no estás perseverando? Porque es posiblemente por eso que no has visto la victoria en tu vida. Que has vagado en el desierto durante muchos años, que no has probado las promesas de Dios en tu vida, que no has salido de esas cosas y ese bache en tu vida. Versículo 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Versículo 14, así dieron la vuelta a la ciudad del segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Entonces, primer día, hacen lo que Dios les pidió, no pasa nada. Segundo día, hacen lo que Dios les pidió, no pasa nada. Y tal vez hasta su semblante ya iba decayendo día tras día así. ¿Alguna vez has ido al gimnasio? Como puedes ver, yo nunca he ido al gimnasio. No, pero sí, una vez me inscribí al gimnasio. No seguí. Solo me inscribí un mes. Y algo que pasa en el gimnasio es que vas el primer día y vas súper contento y dices, no, ahora sí voy a hacer ejercicio, me voy a poner bien fit. Y empiezas y agarras lo que tienes que agarrar, las pesas y todo. Y pasa el primer día y no pasa nada. Lo único que pasa es que no aguantas el cuerpo y no quieres regresar al otro día. Vas el segundo día y haces menos porque está cansado tu cuerpo. Vas el tercer día, vas el cuarto día y no ves resultados. Tienes que dejar pasar tiempo y tiempo y tiempo y perseverar para entonces, después de varios meses, después de varios tiempo, empezar a ver los resultados.
Lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Empiezan día 1, nada. Día 2, nada. Día 3, nada. Día 4, sigue igual. Día 5, nada. Día 6, nada. Pero algo importante es que debemos aprender a vivir día a día con Dios, obedeciéndole al 100% y encontrar satisfacción en eso, en el día a día, obedeciendo y confiando en Dios. Y con el tiempo, simplemente obedece a Dios día con día y con el tiempo vas a ver los resultados en tu vida. Vas a ver la victoria en tu vida. Vas a ver las promesas de Dios en tu vida. No te desesperes. Empieza obedeciendo a Dios hoy. Y mañana cuando te levantes, haz las mismas cosas y di, hoy voy a decidir obedecer a Dios. Y pasado mañana, hoy voy a decidir obedecer a Dios. Y deja que pase el tiempo. Y vas a ver los resultados. Es lo que pasa con el pueblo. Ellos tienen paciencia y perseveran. No se cansan de obedecer. No te canses de obedecer a Dios. Espera. Haz su voluntad. Marcha. Escúchalo. No te desesperes. No te adelantes. Versículo 15. El séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, pero ahora eran 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Por fin, todo lo que habían esperado, estos 40 años, por ver sus ojos lo van a ver. Por esperar, por obedecer a Dios, por aguantar, por tener paciencia. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Este grito es un grito triunfal. De saber, Dios nos ha dado la victoria. Era un grito que tuvieron contenido durante 6 días, esperando y haciendo las mismas cosas. Era un grito de reconocimiento de que Dios les había dado la victoria. Era un grito de decir, es tiempo de tomar lo que Dios tiene para mí. Y a veces cuando hablamos de las promesas de Dios, solo lo relacionamos con las pruebas que estamos pasando en nuestra vida. Si tienes alguna dificultad, dices, no veo cómo voy a salir de esto. Pero la Biblia también relaciona esto con cosas que Dios ya dice de nosotros, pero nosotros aún no las hacemos al 100%, no las hemos experimentado. Por ejemplo, segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si estás en Navegantes dices, ya me lo sé, o sea, ya me lo sabía, o sea, no me quieras presumir que te sabes los de Navegantes. Pero ese versículo ya es una realidad en tu vida. O sea, realmente puedes pararte y decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y dices, ya me lo sé también. Ya estoy en Navegantes 3. Pero Gálatas 2:20 ya es una realidad en tu vida. Ya puedes pararte y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
O sea, ya has experimentado eso, la palabra de Dios en tu vida, ya es real en tu vida. Dios nos ha dado la victoria sobre el pecado y eso ya es un hecho. La pregunta sería ¿qué tan real es eso en tu vida? ¿Qué tan real es la victoria del pecado en tu vida? ¿Qué tan real es la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tan real son estas promesas que Dios tiene para los que somos suyos, que nos ha sacado de Egipto para meternos en la tierra prometida? ¿Qué tan real es la palabra de Dios en tu vida? Posiblemente estabas como el pueblo dando vueltas en el desierto, pero hoy puede ser el día que junto con el pueblo de Dios entres a la vida que Dios tiene para ti. Una vida en el Espíritu y no en la carne. Romanos y Efesios hablan de esta vida. Una vida caminando en todo lo que Dios tiene para nosotros. Una vida libre, una vida llena de paz, una vida llena de gozo, obedeciendo a Dios y disfrutándole. Posiblemente hasta ahora tu cristianismo no se ha visto de esta manera, pero hoy puedes decidir con el pueblo entrar a las promesas que Dios tiene para ti. Solo tienes que empezar escuchando su voz, escuchando su plan y obedeciendo. Y Dios va a darte la victoria. Él ya te la ha dado. Versículo 17. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová, esto es maldita, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera, ¿te acuerdas? Lo vimos hace unas semanas. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces el mandato de Dios es, van a entrar y van a destruir todo. Pero Rahab, la ramera, que lo que vimos es que llevaba exactamente eso, una vida inmoral. Y eso era algo recurrente en esta ciudad. Dios está usando al pueblo para juzgar a esta tierra de Canaán. Por su pecado, por su rebeldía, por su idolatría, Dios dice, hasta aquí ya les dio muchos años de misericordia, esperando ver arrepentimiento en ellos, y no lo hicieron. Pero Rahab, la ramera, decidió confiar en Dios. Decidió poner su esperanza en el Dios verdadero. Y fue salva del juicio de Dios a esta tierra de Canaán. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuando escondió a los mensajeros que enviamos. Esto fue lo que pasó y vimos en capítulos pasados. Versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Algo importante que tenían que hacer era no tomar nada de lo que estaba en ese lugar. Todo lo que había en ese lugar, lo único que podía hacer era contaminarlos. Dios no quería que tuvieran nada que ver con ese lugar. Él los había apartado para Él. No quería que se aferraran a este tipo de cosas que no honraban a Dios. Y tienes que poner atención en las cosas que Dios te dice que no hagas. Tienes que procurar obedecer a Dios 100%. Porque cuando no obedecemos a Dios 100%, la obediencia que no es al 100% es desobediencia. Y Dios pone muy claro esto y en el capítulo que viene lo que vamos a ver es que este pueblo decidió no obedecer al 100% y eso trajo consecuencias. Versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces, por ser la primera batalla, el botín de la batalla es como la primicia a Dios, y lo que hacen es entregarlo
a Dios y al templo para que ellos no tengan confianza en este tipo de riquezas, sino que tengan confianza en lo que Dios le va a dar en esta tierra donde fluye leche y miel. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Ellos no sabían exactamente cómo iba a pasar eso. Solamente habían escuchado lo que Dios quería que hicieran, un plan raro para ellos, pero decidieron confiar en Él. Simplemente obedecieron lo que Dios les estaba pidiendo y ahora esos muros grandes que eran impenetrables de esta ciudad que estaba cerrada, bien cerrada, esos muros cayeron. No hay nada imposible para Dios. No hay nada de lo que Dios no pueda sacarte. No hay nada en lo que Dios no pueda ayudarte. Simplemente escucha su voz, obedece su palabra y persevera en eso. Y vas a ver milagros de Dios en tu vida. Y vas a ver los muros caer en tu vida. Y vas a entrar en la vida que Dios tiene para ti y en las promesas de Dios. Ellos hacen lo que Dios les pidió y los muros caen. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y me gusta esto que dice, porque entonces cuando Dios derriba los muros y nos da la entrada a sus promesas, lo único que tenemos que hacer es caminar derechitos y hacia adelante. Derecho a lo que Dios nos pidió. Derecho a la vida que Dios tiene para nosotros. Sin desviarte. Sin hacer hacia atrás, sin hacia un lado, sin hacia el otro. Derecho. Ya Dios tiene ahí la victoria para nosotros. Simplemente hay que caminar hacia ella. Cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Por fin, lo que tanto habían esperado. Versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Es el juicio de Dios en esta tierra. Y Dios no juzga sin mostrar misericordia primero, sin dar oportunidad de arrepentirse. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también llegó un momento donde Dios dijo, no más. Y a esta tierra totalmente inmoral, totalmente pagana, totalmente idólatra, donde pasaban a sus hijos por el fuego, usa a su pueblo para traer juicio a estas naciones. Versículo 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo juraste. Dicen, destruye todo menos. Cómo Dios en ese mismo momento está juzgando y está salvando. Juzgando a los que no se arrepintieron y salvando a los que confiaron en Él y pusieron toda su esperanza. Versículo 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y mira cómo Rahab, después de ser lo que era, se vuelve en una misionera y reparte el mensaje a sus familiares y son salvos de la ira de Dios. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo.
Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Ellos tuvieron que obedecer a la fe. Y lo que vemos en Rahab es que esta obediencia a la fe en Dios y confiar en Él la hizo ser salva de la ira de Dios. Pero no solo eso, sino que Rahab se casó con Salmón de la tribu de Judá. Y de esa tribu viene la familia del rey David. Y de esa tribu viene la familia del Señor Jesús. Y en la genealogía de Jesús vemos que aparece Rahab, la ramera. Cómo Dios, cuando toma algo, por muy vil que sea, y lo redime, lo usa para su gloria. Versículo 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron el tesoro de la casa de Jehová, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Todo Jericó para este entonces ya había escuchado acerca del Dios de Israel, pero solo Rahab y su familia decidieron confiar en él. En el juicio de Dios nadie podrá decir al final que no fue justo. Nadie podrá decir al final que no tuvo una oportunidad. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Versículo 25. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y esta profecía se cumplió en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Puedes anotarlo ahí, si es tu Biblia. Se cumplió esto y puedes checarlo con calma en tu casa. Es una profecía que Josué lanza, y cuando este hombre quiere reedificar esta ciudad y darla como herencia a sus hijos, lo que hace es perder a sus hijos. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Versículo 27. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Todo el mundo supo de Josué y su Dios, y cómo Dios derrumbó los muros de esta ciudad impenetrable. Después de 40 años, el pueblo de Dios pudo ver y entrar a la tierra prometida por fin, y conquistar una ciudad que era imposible para ellos. ¿Estás listo para vivir tu vida en victoria? ¿Estás listo para vivir la vida abundante en el Espíritu, en las promesas de Dios, la plenitud, el gozo, la dicha? Aún en medio de las dificultades, ¿estás listo para caminar tu vida así? Escucha a Dios, obedece 100% a lo que Él te está pidiendo, persiste. Aunque parece que nada esté pasando, persiste en las mismas cosas. Confía en lo que Dios te ha prometido y camina hacia adelante y derecho, hacia donde Él te quiere llevar. Camina hacia la vida en victoria que Dios tiene para ti. Confía en Él, ten fe. Al final, en Hebreos capítulo 11, versículo 30, lo que nos dice es que los muros de Jericó cayeron por fe. Puedes vivir tu vida así, una vida realmente por fe, viendo las victorias de Dios en tu vida, viendo las victorias de Dios en tus dificultades. Si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas?
Entonces empieza a vivir tu vida así, caminando, sabiendo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. ¿Oramos?